diste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Amor, cuando nadie me quiso. ¿Cuál es la razón de vivir? ¿Cuál es nuestra razón de nosotros vivir? Bueno, esta es parte de mi historia, de lo que recuerdo. No es mi historia toda completa porque no recuerdo todo, pero sí una gran parte de la historia de mi vida es del día en que llegué a este mundo. Como les decía en el audio anterior, ¿no? Con este fondo musical elegido porque es la razón de vivir, de nosotros vivir, de yo vivir, de tú vivir. Cuando yo llegué a este mundo en un 7 de junio, ¿por qué digo 7 de junio? Si mi cumpleaños es el 17 de junio, en el año 1978, ya hace 48 años, 42 años, mis padres eran muy pobres. Cuando mi papá le conoció a mi mamá, según la historia que ellos me van contando, quiero contarles desde un principio, ¿verdad? Mi mamá iba a la iglesia, su papá era, creo que era anciano. Voy contando por supuesto desde ahí para adelante. Mi papá trabajaba para mi abuelo y conoció a mi mamá. Y mi papá era muy trabajador, tenía su chacra también desde chico. Y algo parte de su historia también. Él se crió sin padre, se crió con sus tíos. Eh, Parte de su historia que conozco es que su padre iba mucho, pasaba mucho el Brasil en canoa porque vivían en la costa del Uruguay y entonces cayó en el agua y murió. Donde hasta el momento yo no conocí al papá de mi papá, o sea, mi abuelo verdadero, de parte de padre. Solo conocí al abuelo que era eh, padrastro de mi padre. Pero la historia cuenta que el papá de mi papá un día cayó de su canoa borrachos en el Uruguay y murió. Donde mi abuela después, por supuesto, formó su familia nuevamente, se acompañó con otro señor cual yo conocí como abuelo. Y, y bueno, no sé si el apellido era Justino o era Moreira. Pero lo que sí que los demás tíos míos tienen apellido Justino Moreira o Moreira Justino. Mi abuela es Almeida. Mi papá puso su apellido de Almeida, el apellido de mi abuela. El apellido de mi papá, del papá de mi papá, era Rodríguez. Así era el apellido de mi papá, fue lo que yo supe. Y bueno, y llevamos el apellido de mi abuela. Entonces quedamos de Almeida. Por lo tanto, eh, mi mamá es Dos Santos. Y donde mi abuelo tiene dos apellidos, Barbosa Dos Santos. Pero mi mamá lleva un solo apellido, Dos Santos. Y se llama Lidia Dos Santos. Hicieron que se casaron, por cierto, mi mamá según no le quería a mi padre porque mi padre era muy viejo, mi mamá tenía 14 años cuando se casaron, mi papá tenía algo de 20 y pico de años, pero se casaron y estuvieron juntos hasta los fines de los días de mi padre.
No voy a entrar en detalles con esa historia desde cuando ellos se conocieron, pero sí quiero decirles que también tuvieron sus bajones, pero siguieron hacia adelante, como toda pareja. Pero yo desde que, según después, antes de irme, ¿no? A lo que le estaba por decir, anduvieron por muchos lugares. Mi mamá se quedó embarazada, mi papá vinieron a vivir, ellos iban a la iglesia porque mi papá se convirtió, entró al cristianismo, al evangelio, y bueno, y empezó a predicar como diácono, levantó iglesias, y vinieron a vivir en Picada, Andomar, si no mal recuerdo, cerca de 2 de mayo hacia el fondo. Mal recuerdo esa calle, me acuerdo ese camino porque ellos me llevaron después, cuando yo tenía creo que 12 años, a conocer ese lugar, ese famoso Picada Andumar, donde creo que fue ya más o menos casi donde nací, bien decir donde mi mamá me encargó, 9 meses antes de junio, y donde me encargaron con mi papá, y bueno, y yo venía en camino. Según mi papá, tarefiaba, y lo que ganaban en ese tiempo, trabajaban todo un día para 1 kilito de azúcar. Y mi papá trabajaba, y los fines de semana cuando venía en la casa traía un poquito de cada cosa. En ese tiempo se vendía una cucharadita por cucharada las cosas. El azúcar por cucharada, la sal por cucharada, porque era muy caro, y el obrero no tenía valor, no ganaba nada. Trabajaba todo un día para nada. Y entonces las cosas se compraban por gramos. No se compraba por kilos ni medio kilo, era todo por gramos. Porque tenía que comprar un poquito de cada cosa para el día o para la mitad de la semana más o menos. Era como trabajar para vivir al día. Y mi papá, cuando venía los fines de semana, venía del trabajo los días viernes, por la tarde, la noche. Un día me cuenta, y nos contaba mi papá también, que mi madre le estaba esperando en un mercado grande, que ya no está más, por cierto, pero llegué a ver también el salón, no sé si sigue todavía, cerca de la terminal de 2 de mayo. Y no sé si cambiaron muchas cosas ya igual. Dice que mi mamá estaba sentada en la vidriera esperando a mi papá llegar. Mi papá, cuando llegaron toda la gente. Ella quería una manzana verde que había ahí. Bueno, por lo tanto, compraron lo que pudieron comprar, pero no alcanzó para comprar la manzana. Y mi mamá nunca pudo comer esa manzana verde. Y usted sabe que yo a veces encuentro raro, porque yo hoy por hoy, a mí la manzana verde no es que me gusta. No me gusta, pero tengo uno de mis hijos que sí le encanta. Y tal vez ustedes digan por qué justo ahora viene a contar esta historia, o su historia de su vida. Porque la idea es de esta página, de Un Día Como Hoy en Familia, es para esto, para que usted saque los recuerdos buenos y malos, pero más los buenos recuerdos que usted vivió en su vida. Y lo bueno que es tener familia, que a lo mejor hoy por hoy estamos enojados con nuestras familias, pero cuando usted empieza a recorrer hacia atrás, ve que es bueno tener familia, que en algún momento de su vida usted fue feliz y se sentía apoyado. Yo quiero, mi gente querida, familiares del mundo entero, donde quiera que me escuchen y donde quiera que me van a escuchar, porque los invito a compartir este audio en sus muros, pero también les invito más que ustedes compartan en este grupo, en esta página, su historia. Si puede compartir con fotos, compártalo. Yo no puedo compartir con fotos porque no tengo fotos de cuando era chico.
Bueno, y por ahí me falta un poquito de inteligencia cómo hacerlo, ¿verdad? Porque yo realmente quiero hacer directamente aquí. Podría grabar a lo mejor en YouTube y después bajar para alzarlo aquí. También podía ser, pero igual de todas formas no tengo fotos para compartir de cuando era chico. Solamente los recuerdo y es lo que voy a ir narrando. Compártelo, 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 compártelo. Que llegue en algún lugar su historia, mi historia, en algún corazón, en alguna familia, va a ser bien. Y el día de mañana usted va a recibir un agradecimiento de alguien en el mundo que su historia le hizo recapacitar cuando ya tenía todo por perdido. Mi historia no es muy buena, tampoco es muy mala. Cometí muchos errores durante mi vida, cual a lo mejor yo nunca pensaba de cometer errores, pero estaban escritos que iba a cometerlo. Pero hasta llegar a estos errores y llegar hasta donde estoy, vamos a ir desde de los primeros pasos, de los primeros recuerdos que tengo. Recuerdo que me contaba mi madre y mi padre que así era su vida. Se cambiaban mucho, no se quedaban en un solo lugar. Eran de cambiarse, ir de un lado para otro. Y por ende nunca tuvieron una buena economía. Por andar de aquí para allá fueron perdiendo todo lo que tenían. Y después salieron de picada ando mar porque anduvieron mal con el dueño de la chacra donde mi papá vivía. Le gustaba como era mi mamá, bueno, se enamoró de mi mamá y por allí empezó a ver las discordias y empezar a inventarle cosas a mi papá para que él dejara a mi mamá. Pero él porque quería que mi mamá se quedara sola allí, para él poder ir a ofrecerle ayuda, ofrecerle economía y bueno, y poder acostarse con ella. Pero cuando ella no aceptó, entonces le empezó con las intrigas hacia mi papá. Cuestión que mi papá por ahí no sé si creyó o no creyó, pero salieron de allá, se fueron a vivir a otro lado. Fueron a vivir a San Vicente. Allí sufrieron mucho también. Una señora se enamora de mi padre y empezó a hacer lo mismo. Y de todo, hasta que mi papá se cansó y se fueron a vivir a otro lado nuevamente. Y ahí es donde llegamos, en donde yo me acuerdo, yo nací en San Vicente. En aquella época era muy mala para los chicos también, casi como el tiempo que se van a venir. Solamente Dios, el que tenía a Dios en el corazón en ese tiempo podría sobrevivir porque Dios lo estaba protegiendo y bueno, y algunos que tenían familiares que servían a Dios para que Dios los proteja. Por eso hay muchos que nunca conocieron a Dios, pero que parte de su familia conocen a Dios y entonces siguen viviendo porque Dios los guarda por esa familia, por esa persona que pide y clama por usted. O clama por aquella persona, o si usted clama por aquella persona. Pasando los tiempos, pasando las horas, los días, los años, meses, yo fui creciendo, minuto tras minuto, segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, meses tras meses, año tras años. Y recuerdo esa casita, es uno de los primeros recuerdos que tengo. Lo demás que le conté fueron todo porque me han contado mi mamá y mi papá. Por eso no le puedo ranar justo la historia como era, pero sí más o menos como lo que me acuerdo de lo que me contaron. Nos fuimos ahí en esa casita, ni sé bien el lugar donde vivíamos, sé nombres de varios lugares donde ellos vivieron, donde papá tenía chacra. La tal Naranjera, no sé si existe todavía, en El Soberbio. Las Compridas, que tampoco sé dónde quedaba eso.
Había otro nombre de otro lugar que no me acuerdo bien. Casi la mayoría por la costa del Uruguay, cerca del Brasil, pero bastante retirado, bastante kilómetros lejos. En realidad, ahí fue donde recuerdo ese día que salimos y yo miré, me acuerdo que miré para atrás en la casita y vi la casita con la puertita cerrada, que no era que tenían candados, que se metía candado, que nadie entre, porque en aquel tiempo eran todos colonos y lejos uno del otro. Y si alguien robaba, bueno, iba a entrar nomás, iba a robar nomás, y llevar lejos no iba a poder. Recuerdo bien que cuando me bajó mi papá, yo caí sentado porque mi pierna, de tanto estar acaballado por su cuello, me agarró hormiguero. Ah, Nosotros en aquel tiempo, en la lengua brasileña le llamábamos el hormiguero, perdón, el dormecido, ahí está, dormido, ¿no? Se queda dormida la pierna, ¿no? Cosa que vos caminás y parece que tenía un montón de colchón uno arribita del otro. Y te dan ganas de reír, de llorar, de saltar, de gritar, de quedar quieto y vos te quedas quieto igual, te sigue esto. Es algo incómodo, pero al rato se te pasa. Hasta el día de hoy, por ahí depende cómo uno se siente, cómo uno está, las piernas uno queda adormecido, ¿verdad? Queda como que queda un montón de hormiguero. Y no sé por qué se llama hormiguero, pero bueno, porque no es que te pica, sino que te dan comezones. O sea, te pica como comezones, no pica mal, pica dolorido, sino pica comezones. Y es algo inexplicable. Tendría que tener un nombre y seguramente que tiene un nombre, pero que nosotros aún no sabemos qué es. Entonces yo recuerdo que me llevaba a mi papá. Éramos dos. Recuerdo también después de eso que dormimos una vuelta en la casa de mi tío. Mi papá y mi mamá se fueron, no sé para dónde fueron, no sé si fueron al doctor a llevar a mi hermanito, no sé cómo era el tema, pero lo que sí que no se quedaron, yo me quedé en la casa de mi tío y me tocó dormir con un sobrino mío, o sea, con un primo mío que se llamaba Elías, que nosotros decíamos, no era Elías, bueno, nosotros le decíamos Lili en aquel tiempo, en portugués. En realidad yo no recuerdo el nombre de él, no sé si era eh, el Elías, porque habían dos, se llamaba Elías, uno que le decíamos Lili por sobrenombre y el otro que le decíamos Teleu. Cuestión que el más grande nos tocó dormir juntos en la misma cama y como éramos gentes pobres, gentes de chacra, de colonia, no pobre que digamos porque tenían las cosas, pero hablamos de chacras y colonias que antes se manejaban con carro, no con autos. Y entonces va yo recuerdo que tenía un problemita de urinario. Y recuerdo que oriné en la cama y el otro chico también orinó en la cama. Esa noche los dos orinamos en la cama. Teníamos problemas de la vejiga. Y, y mi tío era muy delicado. Y mis primas que durmieron con nosotros, ellos no amanecieron mojados, pero mi primo sí, porque él orinó. Y yo también oriné, entonces amanecimos los dos mojados. Y pues yo le digo, no, él me mojó, él orinó y me orinó todo por mí y me mojó también. No, era que yo también oriné, para no quedar tan feo, ¿no? Pero mi prima que no había orinado en la cama, estaba seca y durmió junto con nosotros, o sea, junto con nosotros, ¿verdad? Y va mi tío y se ríe. Primero mi tío nos retó, después se rió porque encontró gracioso que yo dije que el otro me orinó y el otro decía lo mismo por mí. Y así estábamos, ¿no? Cuestión que él decía, va, entonces orinó tanto que te mojó todo y no le mojó a las otras. Y es cierto, era la verdad.
Bueno, pasó ese uno de los días, una de las vergüenzas que he pasado cuando era chico, ¿cierto? Aunque uno cuando es chico, todo pasa. Es como que uno no tiene vergüenza, por más vergüenza que tengas, uno es como cara dura, ¿no? Uno se olvida. No es como cuando uno después que crece, uno empieza a tener más vergüenza y si es posible días no sales a mostrar la cara. Pero nosotros era como agarrar una piedra y tirar contra otra piedra, ¿verdad? Seguimos recorriendo. Anduvimos, desde lo que voy recordando, después de eso, no recuerdo qué pasó ese día ni después, pero sí recuerdo que más adelante, recuerdo que fuimos con mi papá a vivir en la casa de un señor llamado Durival. Allí vivíamos un tiempo en una casa grande, hermosa casa. Vivía otra familia atrás de nosotros. Para ese entonces mi mamá ya también le tuvo a mi hermanita llamada Graciela, la única hermana que tenemos hasta el día de hoy. Mi mamá y papá cuando se enfermaba mi hermanita, ellos se iban al doctor a caminar lejos, kilómetros, quedaban días fuera de casa. Y yo y mi hermanito quedábamos en casa solos y no quedábamos en casa ajena. Un día quedamos en una casa de un señor que no sé si vive todavía, pero lo último que me enteré era que él era un anciano, el hijo también. Se llamaba Hervino. No sé si era de la Cruz, pero era Hervino. Último vez que lo vi, ellos vivían en Oberá, Pindaití. Y Anselmo era el hijo de él. Y tenía las otras hijas que una se llamaba María, Jenny, la otra, y bueno, por allí, ¿no? No sé cuál serían los nombres verdaderos, pero fue lo que recuerdo que conocí. Estoy hablando de las épocas de mi infancia, del día en que llegué en esta vida. No me pregunten nombres reales de las personas que los voy a ir nombrando porque solamente recuerdo por los sobrenombres como le llamábamos nosotros. También tenía una chica llamada Marta, que era guañita en ese tiempo. Y nosotros un día estábamos jugando la casita. Y me tocó jugar con la Marta, la casita, ¿verdad? Y bueno, jugamos la mamá y el papá. Y recuerdo que juntamos limón de la planta de limón, tenía frutitas verdes, y él vio que las frutitas cuando quedan amarillas caen de la planta. Y nosotros juntamos todas esas frutas y llenamos una lata. Y entramos bajo del piso. Y jugar con ella. Y recuerdo que en ese tiempo, en esa época, cual no sabíamos ni siquiera qué era el amor, ni siquiera sabíamos qué era una pareja. Pero como ella me dijo, vos vas a ser el papá y yo voy a ser la mamá, no sé qué se me cruzó por la cabeza. Recuerdo que yo la quise darle un beso, no recuerdo qué fue lo que quise hacer. Bueno, lo que sí que ella se sacó. Éramos chicos, no sabíamos ni siquiera cómo hacerlo, ¿no? Y de repente sale el hermano y nos empieza a llamar. Y el papá y la mamá. Y nos llama y salimos nosotros de abajo del piso. Nos pregunta qué están haciendo. Estamos jugando. Que están jugando a la casita. Y pregunta que teníamos la lata. Le mostramos. Y el varón, el Anselmo, y dice que nosotros llenamos una lata de frutas verdes, de limón. Sacamos la frutita verde de la planta. Y no era así.
El papá se enojó, le llamó a la guaina, le iba a pegar a la guaina y a mí sale y me dice que me iba a capar. Yo, porque sacamos la frutita verde y sin embargo no era así. Y, y bueno, lo que sí que dijo que me iba a capar, que hoy por hoy decimos castrar, para no sacar más las frutas. Le voy contando cómo era antes y lo que es ahora, ¿no? Recuerdo que entré abajo el piso donde no podía, donde apenas pude entrar, de miedo, porque era chico, y yo creía que me iba a castrar mismo. Eso es lo que recuerdo. Y el hijo entró tras mío para sacarme también porque quería que el papá me castre. Vio él, seguramente pensó que el papá me iba a castrar, pero él entró a sacarme y hasta donde él pudo y donde él no pudo entrar, bueno, él se quedó y ahí el papá le llamó, él salió y bueno, quedaron esperando que yo salga, el papá afilaba el machete, yo escuchaba. Yo decía, bueno, me va a castrar. Y yo llamaba a mi hermanito, ellos no le metieron a mi hermanito para adentro y no le dejaban salir para afuera, a Daniel. De repente yo agarro, salgo de abajo del piso cuando un descuido que ellos tuvieron y recuerdo que llovió. Ese día llovió mucho. Y yo salgo para atrás corriendo. Salí corriendo para atrás de la casa. Recuerdo que para ir había un pozo de agua donde se buscaba agua y era hermoso ese pozo. El agua era medio dulce, de rico que era, una naciente. Y a donde había el trillo antes que pasamos ya no existía más. Porque antes nosotros pasábamos por allí con mi papá para ir a la casa de ellos. Y bueno, y yo cuando en ese tiempo, que antes que ellos me asusten, y pasamos siempre por allí. Y después ya no había más el trillo, ya los pastos que eran pastos grandes, como, como, vio como las películas de David, medio así, esos pastos grandes que hacen manojos para hacer choza o algo por el estilo. Y las famosas pajas, agarro y bandeo por allí, un capuerón como un monte creciente, ¿no? Que en aquel tiempo era capuera, que no valía nada, por cierto, porque ya los árboles grandes, árboles virgen, como ellos llamaban, ya no existía más, entonces queda capuera. Voy saltando por arriba hasta salir en el camino grande, en la ruta. Al salir a la ruta, me fui, agarré un camino y me fui a mi casa. Fui a la casa que vivíamos, pero antes de eso nosotros vivíamos en otra casita, anteriormente de eso. Ahora me acordé. Recuerdo también que antes que pase, que llegue a este extremo, nosotros vivíamos en una casita y estaban cortando pasto unos muchachos y va uno y corta la rodilla. Pues es que yo sé que bajo la tapa de la rodilla hay como una como un serrucho, ellos lo llaman el espiral, o sea, las personas llaman como el espiral, o no sé cómo lo llamarán, pero es como un serrucho que como que se abre y se cierra, cuando uno dobla la rodilla y se abre, es como una seta, bien así es como una seta. Y tiene un montón de huesitos como dientes, como costilla del pescado de la piraña, o como la costilla como los dientes de serrucho. Entra uno en el otro cuando cerrás, estiras la pierna. Cuando doblas la rodilla, ese se abre, se estira, como un resorte, medio así. Como el gato. Yo cuando uno va a levantar un auto, pone el gato abajo, el gato hidráulico. Bueno, medio, bien así. Entonces, tiene la Z. Entonces, recuerdo, de esa época recuerdo, nunca me olvidé de lo que él lleva abajo de la tapa de una rodilla. No sé el muchacho cómo, qué pasó, si se curó, no se curó, qué fue lo que pasó. Lo que sí que es lo que recuerdo, ¿no?
Después nos cambiaron a la casa grande y bueno, y ahí lo que vino, un caserón, ahí fue lo que vino, lo que es la, esto de los limones, la chica, la casita, el patizal, y volver a mi casa con lluvia. Volví a mi casa con lluvia ese tiempo. Recuerdo que yo llegué allá en mi casa y, y cuando miro para atrás vi que el chico, cuando ellos se dieron cuenta que yo había bandeado ahí, eh, ellos enviaron a Anselmo a buscarme allá en casa. Anselmo se fue corriendo. Yo recuerdo que cuando yo iba saliendo, que entré en la hectárea de la cedronela, que se llaman cedronela, recuerdo que miro para adelante y vi que el muchacho iba llegando ya en casa corriendo. Y yo agarro y me escondo. Espero que él vuelva. Cuando él volvió, que él pasó, que se fue a la casa corriendo a avisar que yo no estaba allá, yo me fui en casa. Con ese miedo, ¿no? Tardecita, con lluvia, de noche ya. Llego en casa, entro abajo del piso porque en aquel tiempo hacían abajo como un garage y, y las casas eran pisos altos. Esos eran los colonos más fuertes, o sea, los colonos que hoy por hoy nosotros llamamos los patrones. Y, y no recuerdo cómo hice, pero lo que sí que entré adentro de la casa a dormir. Y bueno, después no sé cómo fue, lo que sí que yo me fui a buscar a mi hermanito. Me dieron a mi hermanito, o sea, no me dieron, sino que yo fui y mangué hasta que él salió y lo llevé en casa. Nos fueron a buscar de vuelta, no salimos, quedamos en casa. Bueno, nos dejaron allá. Y llovía y nosotros jugamos en la lluvia, éramos chicos. Nos agarró como la pulmonía, que casi morimos a la noche. Y la vecina que vivía atrás era mala con nosotros, era maldita, pero así decir, ¿no? Bueno, mi mamá siempre decía que era una vecina maldita. O sea, no era maldita de normales, sino que era, como dicen mucho, eh, como mezquina, ¿no? Como argel. Entonces, esa vecina con el vecino, cuando escucharon nuestros ronquidos feos a la noche, se dieron cuenta que estábamos mal y que estaban por morir. Mi mamá y mi papá no estaban. Habían ido al médico ya hacía como 3 o 4 días y no volvían por el tiempo, y otro que mi hermanita estaba enferma. Esos vecinos rompieron la pared, empujaron un ropero que mi mamá siempre tenía costumbre de poner los roperos donde la pared estaba un poco floja, poniendo el ropero como pared. Y lo que sí que entraron, lo que sí que yo recuerdo que desperté cuando ellos me estaban dando de tomar aceite con querosén. Aceite con querosén y azúcar para no devolver. Ese era uno de los remedios que me dieron, que me hizo bien. Y le dieron a mi hermanito también aceite con querosén y azúcar. Y fue un santo remedio porque al otro día amanecimos bien. Gracias a Dios que ellos nos salvaron esa noche, o mi mamá y mi papá llegarían y nos encontrarían muertos. Muertos los dos. Cuando mi mamá y mi papá vinieron, que nos encontraron ahí, se enojaron, ¿no? Con Ervino y bueno, y la esposa, porque se dejaron nosotros venir ahí. Y después yo conté por qué. Y bueno, mi papá se reía, Ervino decía que Ervino, el hombre, no decía que fue un chiste, una joda, un juego. Pero yo como era chico y no sé, hasta hoy lo tomo como que si fue, como que era en serio. Y mira, tengo 42 años, ya soy grande. Pero en aquel tiempo yo decía que él estaba mintiendo a mi papá, que era en serio lo que él decía. Y yo cuando veía a ese hombre yo corría, yo no me quedaba, me perdía.
Una vuelta recuerdo que yo me fui, no sé qué salí a hacer. Estábamos jugando, tenía la costumbre de salir a jugar en la calle con mi hermanito y lejos de casa. Un día recuerdo que estábamos jugando y va veo que sale Ervino con eh, con un carro. Y yo agarro y salgo a correr. Y el carro él iba llevando también para el Durival, que trabajaban todo para el Durival, ocupaban los carros y bueno. Lo que sí que cuando él agarró que yo corrí, le llamé a mi hermanito, él le atajó a mi hermanito, le dijo que vaya. Y, y bueno, yo corrí, porque él cada vez que me veía decía que me iba a capar o que me iba a castrar. Siempre me decía lo mismo. Ahora sí te voy a castrar, me decía. Entonces yo corría. Era chico. Creo que tendría entre 3 o 4 años. Es un audio, este audio que yo estoy contando no es, no es para para, no es una denuncia ni nada. Ahora se me viene en la mente, mira, me acordé. Y no voy a dar más nombres, nada más detalles de lo que pasó, porque son historias que quiero compartir con ustedes para, no sé, para algunas reflexiones. Recuerdo que yo me fui corriendo y entro en un camino porque sabía que le iba a llevar el carro para el patrón. Entro en un camino donde también había otra casa, otra familia que mi papá solía visitarlos, pero el hombre allí sí, aquel sí era muy malintencionado y, y bueno, con él sí, yo creo que hasta el día de hoy, bueno, ya no creo que viva más, pero creo que era uno de los que traficaban intestinos, o sea, órganos o qué sé yo, hígados, corazón o lo que sea de los chicos para vender. Esa era una de las sospechas que yo tenía desde chico, porque recuerdo que cuando pasé por allí ese hombre no me quería casi, pero cuando él me vio solo, él salió corriendo con la mujer llamándome que vuelva, que venga en la casa, que entre en la casa, que ahí me iban a dar caramelo. Y yo recuerdo que siempre hablaban que cuando la gente ofrecía caramelo para los chicos, era porque les querían agarrar para secuestrar y vender. Eso yo recuerdo porque desde entonces ya eso existía y antes existía más porque eran todos colonos y lejanos. Recuerdo que yo corrí y él salió atrás mío, la señora también, llamándome, ofreciéndome caramelo, torta, juguito, de todo. Yo no volví y me encantaban los caramelos, pero esa vuelta yo no, recuerdo que no volví. Corrí más todavía. Y ellos me decían, volvé, te vamos a cuidar, te vamos a cuidar. Pues, ¿qué vamos a cuidar si yo recuerdo que, ese hombre no me quería? Cuando llego entro para arriba, bandeo todo su chacra ajena, salgo en el camino grande y me voy a mi casa. Es una de las cosas que recuerdo. Y cuando salí fui a buscar a mi hermanito. Y ellos no le dejaban venir. Yo le digo, bueno, si no dejan el venir, cuando mi mamá y mi papá vienen, van a verse con ellos. Bueno, después cuestión que le mandaron que venga mi hermanito. El hijo más grande trajo en la casa, le dejó en casa y le llevó para poder llevarme también con ellos. Y yo no quise ir, agarré a mi hermanito y entonces mi hermanito se quedó conmigo. Uno más de lo que ha pasado. Eso ya era otro día, ¿no? Pasan los tiempos corriendo recorrido nuevamente. Un día yo me voy, mi papá y mi mamá iban a salir y iban a llevar a mi hermanita al doctor y a mi hermanito también tenían que llevar, no sé qué tenían que hacer. O a mi hermanito le iban a llevar al doctor y a mi hermanita, bueno, era bebé, tenía que llevarle junto. Yo recuerdo que me llevaron para dejar nuevamente en la casa. Y ellos dijeron que no había problema, que no pasaba nada. Y bueno, cuando se fueron, yo no quería quedar. Se fueron mi papá y mi mamá.
Cuando se dieron vuelta, él dijo, bueno, vení Javier, Anselmo agarrarle y traerle. Cuando dijo Anselmo agarrar y traerle, que ahora sí le voy a capar, dijo, ¿no? En portugués, y bueno, castrar, ¿qué significa? Él quiso agarrarme, Anselmo me quiso agarrar, yo le recuerdo que pegué un empujón y salí a correr. Salí corriendo y cuando corro, él paró, el pendejo paró, porque pensó que yo iba a volver. Y yo vi que me iba a alcanzar si yo seguía para el lado de la casa. Entonces yo agarro, porque era más grande que yo, tenía seguramente sus 12 años. Y los chicos con 12 años, 11, 12 años son ruin, ¿verdad? Y doblo la calle y va el hombre y saca ese hombre que yo por nada del mundo le tenía confianza. Venía con su carro por la calle y cuando él me vio, él se apuró y sacó el carro, sacó el machete del carro y para parar, para agarrarme. Y cuando yo vi que él sacó el machete, yo freno y él me llamó, pero él sacó el machete y yo freno y vuelvo para atrás. Y cuando ven que yo vengo, Erwin, esos se quedaron parados y el hombre, como vio que yo entré ahí, guardó el machete y siguió de largo, como si nada. Entonces yo dije, no, este hombre sí me iba a llevar a vender para otros, o me iba a comercializar o andar a saber qué es lo que iba a hacer, ¿no? Cada cosa que pasaba en aquel entonces, cosas de cuentos, cosas de por allí que muchos dicen, no, esos son cuentos, esto no existe. Sí, desde antes existía, mis queridos amigos. Antes era peor porque uno se tenía que salvar como uno pudiera. Yo menos mal no viví la vida que vivió otras personas, otros chicos que por allí a lo mejor hasta lo llegaron a secuestrar y después, bueno, por ahí se escaparon, otros por ahí no se escaparon, pero bueno, yo en ese entonces no me acercaba mucho, era muy miedoso también, artero, miedoso, tímida, pero artero, cabezudo. De repente va, lo que sí que después mi papá y mi mamá no me dejaron más, no sé si me llegaron a creer, creo que mi mamá me llegó a creer, pero ya no me dejaban más, me llevaban, sí, caminaba bastante lejos, pero prefería caminar lejos, kilómetros y kilómetros, 30, 40, 100 kilómetros, que quedarme con esa familia. Y siempre recuerdo que odié a esas personas, a esa familia, al hombre y al chico, ¿no? Y bueno, después con el tiempo fue pasando y bueno, después yo fui olvidando. Pero cuando recuerdo, mis dudas siempre están. ¿Será cierto que me haría eso? ¿Será cierto que haría eso una criatura que en ese tiempo, en ese entonces, todo lo que se decía, se lo creía? ¿O simplemente era una joda? Lo que sí que yo vivía aterrorizado. Y creo que hasta los 12 años tuve miedo de él, tuve terror de ese hombre. Para ir en la casa de él, ya a pesar que demostraban otras cosas, ya no me mostraban más que yo tenga miedo, pero yo igual no me descuidaba. Y pasa el tiempo. Después de allí recuerdo que nos cambiamos. Había un perro grande también, recuerdo antes de cambiarnos, ¿no? Un perro grandote que estaba casi por morir. Mi papá agarra, lo curó y lo cuidamos como nuestro perro. Un día va pasando un señor borracho de la calle y por allí dice, porque a mi papá le conocían mi papá era Sebastián y lo conocían por Bastián y decía, Bastián, Bastián. Sale mi papá y él le dice, vos robaste mi perro, un perro que apareció en la casa. Y bueno, mi papá dijo, bueno, si es tu perro, le agarré y lleva. Y yo le dije, no, que va a llevar nuestro perro, yo era chiquito. ¿Yo?
Y lo que sí que él llevó el perro, pero después el perro volvió otra vez. Un día nos encontramos en una fiesta porque el que era colono, el patrón, tenía tenía una cancha y se hacía asado. Era como una cancha, eh, y él hacía asado porque tenía una iglesia en el patio del que no recuerdo quién era el anciano, creo que era él mismo el anciano ahí. Y no recuerdo la iglesia si era Asamblea de Dios o la cristiana o qué iglesia era, pero lo que sí que había, que la iglesia era bastante grande y muy hermosa. En aquel tiempo yo recuerdo que la gente para ir a la iglesia caminaban kilómetros, kilómetros. No interesaba. Los martes era día de culto, jueves recuerdo que había cultos. Recuerdo que un día en la semana era día de enseñanza, como las doctrinas. Y jueves creo que era día de culto de hermanas o algo por el estilo. No recuerdo más qué era, pero lo que sí que era así, ¿no? Y los días sábados, culto público, que ellos llamaban culto público, donde todo tenían, no todo el mundo justamente, ¿no? Pero a lo que Dios le iba mostrando al siervo, iban dando sus testimonios. Los días domingo por la mañana era culto estaba la escuelita dominical y culto público también, culto de hermanas, algo así. O los jueves era culto de hermanas, no recuerdo. Y los domingos era culto de enseñanza, así era. Ahí estamos, ahora me acuerdo. Y recuerdo que y los domingos por la noche era culto de jóvenes. Después, bueno, fue cambiando todo el sistema, ¿no? Por hoy cambiaron mucho. Pero esos eran los días de cultos en cualquier iglesia donde ibas. Martes, enseñanza. Jueves, culto de hermanas. eh, Sábado, culto público. Domingo por la mañana la escuelita dominical, seguido de culto. Y domingo por la noche culto de joven. Yo recuerdo que los cultos de domingo a la mañana eran hermosos. Bueno, hasta hoy es hermoso. Y después los cultos de jóvenes eran hermosos también. Los cultos de los sábados a la noche, hermosísimos también. Culto de salvación, culto de mensaje, culto de las buenas nuevas. Las reuniones eran de las buenas nuevas. Se llamaban cultos. No sé por qué decían cultos, si era porque eran cortitos las reuniones, pues ahora eran 2 horas y eran puntuales. Se comenzaba en horario y se terminaba en horario. No era porque eran 2 horas y bueno, se comenzó 8:30 y se va a terminar 9:30, no, o 10:30. Se comenzaba, el horario de comenzar era las 8 y hora de terminar las 10. Comenzaba a 8:30, terminaba a las 10. Comenzaba las 9, como terminaba a las 10. El horario era ese horario. Y era en la colonia. Pero en la colonia uno no ve casi los vecinos. Pero en la iglesia era lleno, lleno. Había más de 100 miembros y más de 180 personas dentro de la iglesia grande. Y esas iglesias eran las iglesias por ahí un poquito las más chicas que decían ellos, porque siempre había colonias que, bueno, había colonias que tenían los anexos, que le llamaban los anexos porque tenían entre los 50 miembros, 40, 50, 80 miembros. Eso se llamaba anexo, que hoy por hoy con 30 miembros, 20 miembros ya se llama iglesia. Pero no, en aquellos tiempos no. Y de repente recuerdo que nos cambiamos de allí para ir, no recuerdo si era a ese lugar, creo que era ese lugar. Con los carros, las mudanzas se llevaba con carro, no era con camiones o con autos, era todo con carros de buey, con carroza. Y siempre las mudanzas de mi papá, cuando ellos comenzaron a cambiarse, a mudarse, se llevaba con 3, 4 carros, 4 carrozas. Las carrozas no son carrozas cortitas, no son como muchos dicen gallota, creo que algunos dicen gallota, que es de 2 ruedas. Y después está la de 4 ruedas, que son un carro más grande como un camioncito, ¿no? Y la mudanza de mi papá y mi mamá siempre cuando se empezaron a mudar, fue con 4 carros. Cuando ya
agarró la costumbre de cambiarse, de mudarse de lugar, de ir a vivir en un lado para otro. Después ya era con 3 carros, porque cada vez que se cambiaba algo se quedaba o algo se rompía, siempre las cosas se deterioraban, se deshacían, ¿no? Y, y mi papá siempre fue de comprar las cosas para mi mamá, siempre fue de comprar las cosas para dentro de la casa, por así decirlo. Recuerdo que en ese tiempo, las últimas mudanzas que se hizo, recuerdo que fueron con 2 carros, con 2 carros nomás. Esa fue la última mudanza que se hizo. Fuimos a vivir en la casa, en la chacra de otro colono fuerte que se llamaba Nenemelo, que desde allí ya comienzas las historias que yo ya puedo recordar más o menos bien sobre la vida y la muerte. Recuerdo que ese hermano era un hermano muy querido, era el anciano de la iglesia muy querido, esos dones especiales que tenía con su esposa. Y recuerdo que el hermano, mi papá trabajaba para ello, muy exigente. Un día él nos hizo mi mamá pegarnos porque nosotros, llovió un día, había mucha mandarina común, yo recuerdo el tiempo mandarina común, cómo tomábamos mandarina común. Mi papá hacía la inciensia de la cedronela y llevaban a vender en el Brasil. Y ahí fue cuando yo aprendí a manejar el carro, con edad de, si no mal recuerdo, 5 años, entre 5 o 6 años. Empecé a manejar el carro, carroza con buey. Y recuerdo también que nos hizo pegar porque yo y mi hermanito empezamos a tirar, pero siempre comenzaba yo. Llovió y nosotros empezamos a hacer el bodoque de barro o la bolita de barro y tirar por la pared de la casa, y porque quedaba pegado y nos gustaba, como quedaba pegado y por ahí caía y nos gustaba. Entonces empezamos a tirar y pegamos un montón de barro por la pared, todo manchado. Al otro día viene el hermano, no sé qué se le ocurrió venir ese día, y viene, él casi poco venía. Vino, y cuando él vio eso, lo primero que él hizo, llamó a mi mamá y a mi papá. Llamó a mi papá y después llamó a mi mamá. Y le dijo, nos retó, le retó a mi mamá, le retó a mi papá. Y bueno, y ahí mi mamá nos pegó tanto. Y más a mí, porque yo era el más grande, porque decía, él es el más grande, el más chico por ahí no tiene tanto, pero también tiene que ligar. Ligaba también, pero yo era el que más ligué ese tiempo. Y ahí empezamos a carrear agua. Tenía que carrear agua más o menos un 30 metros, que en ese tiempo para nosotros era bastante lejito. Carreamos el agua con balde, bidón, y mi mamá se puso a lavar la pared de la casa. Cosa que uno puede decir, bueno, si la pared de la casa de madera, llueve y va a caer. Y por cierto, sí, se empezaba a secar y caía, y después, bueno, con el tiempo iba a pasar. Pero no, él lo hizo lavar como que estaba lavando un piso. Y la casa no era una casita chica, era la casa que nosotros tiramos el barro, era una casa de, eh, no sé cuánto de grande era, pero era bastante grande. Pero creo que tendría un 12 o 20 de largo por 10 de ancho. Imagínate el caserón que era. Que bueno, después nos tocó vivir ahí también. Y bueno, imagínate las macanadas que uno se mandaba, ¿no? Un día recuerdo también, estando allí mismo, recuerdo que fuimos a la iglesia y pasamos siempre por un caminito cuando nos tocaba caminar. Si teníamos el carro, bueno, veníamos con el carro de buey, si no veníamos por la picada del monte, un trillito, como muchos llaman el caminito, y llevamos
la antorcha con queroseno o con gasoil para prender para alumbrar el camino para venir. Y un día yo agarro y doy demasiada vuelta muchos lo llaman lampiu, otros lo llaman canjero, otros lo llaman eh, antorcha. La antorcha para mí es hecha con un palo liado, un trapo en un caño, ¿no? Con un palo empapado de combustible o de alcohol o de grasa y encender. Ese para mí es una antorcha. El ampiú, que muchos dicen, o el canjero, es hecho de botella con un pedazo de trapo, ya sea de vaquero, un trapo que se queme, que se pueda y que no se termine, sino que simplemente al prender vos le mantenés húmedo con queroseno, con el gasoil, y él sigue prendiendo fuego, ¿vio? Y con un pedacito adentro, pero lo tenés que dar vuelta siempre boca abajo el lampiú para que prenda el fuego. Cuando va achicando, que quema todo el alcohol del combustible, lo das vuelta de vuelta, ¿sí? Y él vuelve a prender. Ese es un lampiú hecho de la antorcha, hecho con una botella de sidra, que es la botella gruesa, o una botella de cerveza. En aquel tiempo se usaban mucho las botellas de sidra y de aceite. Antes venían las botellas de aceite, venía el aceite embotellado, ¿no? En botella, no en botella de plástico, sino en botella de vidrio. Y las gaseosas también venían todo en vidrio. Bueno, hasta hoy por ahí hay algunas, pero no es solamente las Coca-Cola. Y recuerdo que se ve que di demasiada vuelta en el lampiú, o por ahí yo siempre digo lampiú por la luz de frasco de vidrio. Siempre digo lampiú por eso. Pero la palabra lampiú creo que viene del guaraní, ¿no? Entonces nosotros decíamos la luz, la lamparita. Y el lampiú, que es llamado en la costa de Brasil canjero, creo que para las películas siempre llaman las antorchas. Y lo di tanta vuelta que derramó, salió tanto que se humedeció el pico del trapo que se incendiaba, que llegó a rebosar y derramar, ¿no?, alrededor de la botella. Yo no me di cuenta. Puse por mi brazo, lo que sí que se mojó todo mi hombro, mi brazo y mi hombro. Ese tiempo no recuerdo, creo que no llegamos a prender el ampiú porque había unos hermanos que fueron a la iglesia, entonces llevaron la linterna a pila, vio las lámparas a pila, que serían las linternas, y las pilas que hoy por hoy llaman baterías, pero en realidad son pilas carbónicas, recargables. En aquel tiempo no eran recargables, pero bueno. Y el que tenía una linterna en aquel tiempo ya era jefe, ¿no? El que tenía un lampión en aquel tiempo era jefe. El que tenía un buey era jefe, ya era alguien. Si no tenía nada de eso, no era nada. Tenía una radiocita chiquitita, con pilitas chicas y no sé, vio esas radiocitas que nosotros hoy por hoy llamamos las raditas chiquitas. En aquel tiempo ya el que tenía una de esas era jefe. Y el colono que tenía gallinas, que tenía un par de buey, que tenía un par de vacas y un toro, ya era jefe también, ya era patrón, ya era colono fuerte. Y
Lo que sí que mi papá fue vendiendo muchas chacras. Yo recuerdo muchas chacras hermosas que él tenía, que él vendía, que no sé ni para quién vendía, pero lo que sí que vendía, pero nunca veía resultado de las ventas, nunca veía el efectivo o lo que sea. Bueno, vamos más para adelante. Al otro día amanezco con la remera o la camisa, creo que era pegada eh, por mi cuero. El gasoil me quemó todo el cuero. Y ahora no recuerdo si era gasoil o era queroseno, lo que sí que uno de esos dos era. No sé cuál de los dos es el más bravo, creo que el gasoil. Lo que sí que el gasoil me quemó el cuero, como que si, como que si yo eh, prendí fuego o toqué con una brasa en mi hombro izquierdo y que se me quemó todito. El otro día amanecí así, el cuero se me salía, se me despegaba, pero me dolía, como que si estaba tocando una brasa allí. Una señora le dice a mi mamá que ponga, porque no sabían que iban a poner, y mandaron a hacer la yema del huevo. Esa señora se llamaba María, bastante lengua larga también. Le gustaba el chisme, pero ese tiempo me ayudó un montón. Hizo batir la clara del huevo, la clara blanca del huevo. Vio que el huevo tiene la yema amarilla, que se llama yema, y la yema blanca, que lo llaman clara. Y no sé cuántos golpearon de esos, dos o tres, en un plato. Cuando ese quedó espuma, se lo pasaba en mi herida, ponía en mi herida. Toda la parte del hombro, la parte de arriba, la parte del brazo y la parte del pecho, la parte de la espalda, lo que se quemó de la parte izquierda. Aprendí que con ese combustible no se jugaba, creo que era el gasoil. No es que te va a prender el fuego, pero si vos te quedas con una ropa mojada de gasoil en tu cuerpo empapado y te dormís así, al otro día amaneces tu cuero cocinado, porque te cocina el cuero. Y, y nadie sabía cómo fue, y ni yo tampoco. Lo único que me acordaba es que traía di vuelta para prender, y como vino el hombre con la linterna, entonces no hizo falta prender el ampio, y entonces llevé así, claro, se había empapado eh, eh, donde decimos nosotros el pavio, ¿no? Sería eh, el hilo o la tela, y como no prendimos, ese rebosó y empezó a tirar para afuera y empezó a correr por mí, y yo no me di cuenta. Lo que sí que no sé cuántos tiempos estuve así. Yo recuerdo también volviendo para atrás cuando empecé a ir a la escuela. Y vuelvo allá en donde por primera vez tuve terror de que me castren y el terror de que me maten. Pero nunca dejaba de ser cabezudo, artero, no danino. Era artero, cabezudo y, como se dice, sordo, porque mi papá y mi mamá decían no salgan a jugar lejos, no salgan en la calle. Nosotros igual salíamos, ¿vio? Más yo. Y entonces recuerdo que mi mamá me puso en la escuela, ya yo tenía, no recuerdo si tenía 4 años o 3 años, pero recuerdo que tenía algo por ahí. Con 4 años empecé a ir a la escuela, porque yo quería ir a la escuela cuando veía a los chicos ir a la escuela. Y mi mamá quería que yo vaya también. Y recuerdo que mi mamá me vestía, recuerdo unos chorcitos que yo ponía, y que en aquel tiempo los grandes usaban como calzoncillo, el calzoncillo. Bueno, el verdadero calzoncillo son chores, se le dice a los chores, que hoy por hoy muchos usan para jugar pelota. Esos son los calzoncillos. Slip o es otro, ¿vio? Suspensores es otro.
pero el verdadero calzoncillo son los chores, que nosotros llamamos chores. Y va recuerdo que yo usaba esos chorcitos que mi mamá siempre hacía de tela. Bueno, antes se vendía mucho eso en el Brasil también. Se vendía los chorcitos para varones o que hoy por ahí usan más las chicas, ya no usan más los hombres. Ya los varones tienen vergüenza de usar. Bueno, nosotros usábamos esos chorcitos para ir a la escuela, cortitos, apretaditos y con de hojotita o descalzo. El que iba con una zapatilla era jefe. El que iba con una alpargata era jefe. El que iba con una hojota era jefe. Ahora, los que eran pobres eran los que iban eh, con chorrotos o remeritas rotas en la escuela y descalzo. Porque en aquel tiempo yo recuerdo que los chicos se iban descalzos en la escuela. Y no había allí chiquitos, allí había gente de bigote y de barba que iban a la escuela, en primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, séptimo grado. Todos de barba y bigotes. Eran desde los más chiquitos de los 4 años a los que tenían 20 años. Con 22 años recién eran, 23 años, perdón, eran mayor. Así eran los viejos de antes. Y me tocó mi tiempo todavía. Y yo recuerdo que la gente, yo miraba y decía, ¿y este hombre para qué viene a la escuela? Bigotudo, barbudo, pero iban a la escuela. Y roña eran para los más chicos. Por ahí había algunos muchachos que eran buenitos, por ahí defendían a los más chicos, van los otros más grandes querían prevalecerse a pegarle. La idea no es que de hacerles a ustedes aburrirse de esta historia. Pero sé que si yo me quedo aquí, mañana me voy a olvidar en qué parte me quedé. Pero les voy a contar un poquito más y después ya vamos a cortar y vamos a seguir mañana la historia. Recuerdo que mi mamá me vestía todo de rojo porque le encantaba verme de rojo y era el único que siempre iba todo de rojo en la escuela. Y a mí, me gustaba, siempre me gustó el color rojo. De repente, ahí fue donde nos fuimos a vivir en la otra chacra, donde que por primera vez, bueno, en el carro pasamos por la casa del tío Manuel Barbosa para ir a la chacra de hermano Nene Melo y pasamos, tuvimos 3 o 4 días en la casa del tío Omar del tío Manuel Barbosa con los carros llenos de cosas para irnos a la chacra del hermano Nene Melo. Bueno, vivimos un tiempo. Allí va un día. Recuerdo que mi mamá se fue con mi hermana. Levantaron un día y se fueron al médico. Mi mamá era muy enferma también. Fueron al médico con mi hermanita. Porque mi hermanita a la noche murió. Y ahí empieza la historia de mi familia. Bueno, ya había empezado antes, pero empezó ahí de lo que más se cuenta. Anteriormente mi hermano nació con la cabeza partida, o sea que tenía la cabeza meningitis, mi hermano Daniel. De ahí realmente ya creo que ya había empezado la historia. Muy enfermizo, estuvo muerto, Dios lo revivió. Es una de las historias muy pocas contadas, pero que es muy recordada, porque me acuerdo que mi mamá contaba que él, porque él le dejó cabezoncito y quedó con la cabeza partida del la mente lo juro. Y ahí tenemos cura más peor. Porque un día dice que iban yendo por el camino y Dios habló con mi mamá. Mi mamá dice que dijo, Señor, ¿por qué no llevas a mi hijo que está sufriendo? ¿Por qué no llevas? Claro, porque su cabeza era partida y eh, había quedado medio defectuoso. Pero no, después de grande se quedó bien. Entonces va Dios y le dice, voy a llevar para que no sufra más.
pero también voy a llevar el otro. Y ahí mi mamá se derritió y pidió perdón a Dios y fue y me entregó a mi papá y le agarró al otro que tenía a mi papá en los brazos y ella llevó. Y a partir de ahí hubo un cambio en mi mamá, con mi hermanito. Ese fue uno de lo que se me estaba pasando de contarles porque casi nunca hablamos, entonces muy poco recuerdo tengo de eso. Eso es lo que ellos nos cuentan, ¿no? Y pasando el tiempo, fuimos creciendo, llega el momento en que mi hermana falleció y nosotros le mezquinábamos a mi hermanita. Mi hermanita para nosotros era un oro, es un oro, porque ella era la única guaina, la más mimada y como dicen los brasileros, más dengosa, ¿vio? La más criada por todos. Y entonces nosotros, pasó el tiempo que nosotros fuimos, mi mamá y mi papá se fueron al médico, vinieron, el médico les dijo, bueno, está muerta, tienen que llevar a enterrar solamente, ya no queda otro. Y mi papá y mi mamá trajeron y pasaron por la casa del anciano. El anciano miró y vio que estaba muerta y vio que no había más solución. Pero también vio mi papá y mi mamá con las almas hecho pedazo, rota, despedazado, destrozado. Y ahí comienza la obra de Dios. Y ahí comienza la pelea del siervo de Dios con el ángel de Dios. Como aquel siervo que peleó cuando el ángel bajaba y subía las escaleras y él le tomó de la mano y no le dejaba volver al cielo mientras no le bendecía, mientras no le daba la bendición y le tuvo que bendecir. Bueno, ese siervo de Dios, hermano Nene Melo, yo lo conozco por Nene Melo, pero creería que tendría otro nombre. Melo era el apellido y Nene creo que le decían, era algún apodo, pero creo que tenía otro nombre. No recuerdo en este momento el nombre que él tenía, pero recuerdo que del hermano y su esposa, esa iglesia, donde era pastoreada por el pastor Piruta, también que se iba por allá, ¿no? De repente, como él vio, él le dice a papá y mamá, pidieron para que ore por ella, y él le dice a mi mamá y mi papá que tomen unos mates, que él iba a orar. Él iba a orar con Dios primeramente, en secreto con Dios, y depende de lo que Dios le decía, él iba a orar para que Dios le devuelva la vida, pero si no, no. Esa fue su respuesta que le dijo a mi mamá y mi papá, pero le dijo que sí, espere. Y empezó a orar. La esposa, por ahí estaba un rato con mi mamá, con mi papá y mi mamá, entraba también a orar con él. El hermano seguía orando, venía la hermana y el hermano seguía orando, llegó de la mañana, llegó de día, llegó a la tarde y no sé cuánto tiempo estuvo el hermano orando. No sé si quedó un día, 2 días orando ahí, mi papá y mi mamá sentados esperando con mi hermanita en brazos. Lo que sí que sé que toda una noche estuvo orando, en oración. No sé si llegaron a la tarde o llegaron a la mañana a la casa de hermano. Lo que sí que sé que toda una noche, después dice que a medianoche o a la madrugada, a las 3 de la mañana, Dios le mostró porque el hermano oraba allí, salía, miraba la guaina y se iba y oraba de vuelta. Y dice que llegó un momento y el hermano se iba a la iglesia, oraba en la iglesia, venía de vuelta ahí, oraba ahí adentro de su dormitorio, porque en las casas los hermanos ancianos antes tenían una oficinita para hablar con Dios. Hablaban y cuando él entraba ahí a orar con Dios, la hermana entraba también, oraba juntos, salía de vuelta y por ahí escuchaban que el hermano decía, Señor, es la única hija, devolverle. Y Dios dijo, no, yo ya le llevé conmigo, no le puedo devolver más. Y él vio cuando el espíritu de mi hermanita se fue al cielo, pero él quería que vuelva, porque era la única nena que teníamos, que mi
mis padres tenían y él quería que le dejara. Y ahí dice que de tanto el orar, pelear con Dios, clamar a Dios, iba a la iglesia, oraba ya, volvía y oraba, y iba ya, oraba ya. Dios le dijo, bueno, yo le voy a devolver, pero de esto te va a costar caro. Vas a tener un precio que pagar. Hay un precio que vas a tener que pagar. Y bueno, el hermano aceptó. Aceptó porque él dijo, no importa el precio, mi Dios, pero es la única nena. Es la única nena que los hermanos tienen. A lo mejor en ese tiempo no, ni siquiera pensó que lo que Dios le iba a cobrar, ¿no? Pero Dios lo cobró. Después me enteré al tiempo que Dios lo cobró. Y lo cobró el doble. Ustedes saben que ese hermano vio cuando Dios le devolvió, cuando devolvió a la nena, el espíritu de la guaina, devolvió a la nena con vida, o dio la vida de vuelta a mi hermanita Graciela para mi padre y mi madre. Él sale, cuando Dios le mostró eso, él salió afuera y ahí dijo, hermanos, ahora sí vamos a orar por ella porque Dios me mostró el espíritu de ella volviendo a su cuerpo de vuelta. Y ahí empezó a orar y Dios devolvió a la nena. Cuando él terminó de orar, la nena se despertó. Y lo primero que pidió fue pan. Pidió que comer. Le dieron un poco de agua, ella tomó y dijo la hermana, lo único que tengo ahí es una chipa dura. Vio las chipas, las tortas fritas, la chipa amasada, las tortas amasadas, torta frita amasada. Y le trajo esa torta. Y la guaina agarró y comió todito. Tomó agua. Y mientras la hermana preparó algo para que ella coma y comió. Y de ahí hasta el día de hoy está mi hermana con vida. Tiene su familia. Ya es abuela también. Y esa es una de las historias en que yo recuerdo y de las más grandes y más maravillosas y de las promesas de Dios que Él nos promete y demuestra cumplir cosas vividas en la vida de mi mamá y que yo llegué a observar. Cuando después con el tiempo nos cambiamos de vuelta de ahí, pero antes de cambiarnos, en el momento de cambiarnos, dice mi mamá, anda en la casa de fulana y preguntarle si allá no hay, decirle que ella venga para nosotros repartir las gallinas, porque mi mamá criaba gallinas media con la señora. Y va la señora y la señora dice, bueno, que ella deje todo lo que es mío, la mitad para mí, la mitad para él, porque andan medio mal. Y yo, de cabezudo que soy, le digo, mi mamá está guardando todo. Se ve que quise decir que estaba guardando todo lo que pertenecía a ella y lo que era de ella era para guardar para ella. Agarro y digo que mi mamá estaba guardando todo. Y las gallinas, estaba agarrando todas las gallinas. Y la señora se enoja y levanta y se va. Otra vez ligué demasiado mucho. Por decir cosas que no era o por expresarme mal. Y bueno, venimos ese día, yo vine con la espalda marcada por expresar mal o por abrir la boca, cosa que no era. Llegamos con la mudanza y quedamos unos días esperando que llegue el vehículo para llevarnos a kilómetro 34. Por primera vez nos íbamos a cambiar en un camión. Llega el camión a buscar a mi papá. 3 semanas en la orilla de la calle con la mudanza. Decir que no llovió, por si llovía fue. Vino el camión. Me acuerdo que alzó las cosas mis padres y como íbamos bastante lejos, ese tiempo no se llevó todas las cosas de él. Dejar más de la mitad. Creo que llevó un carro nomás de mudanza. Después de 2 carros, ya quedaba un carro. Ese camión le llevó y fuimos a vivir cerca de mi abuelo en el kilómetro 34 y Picada Molina, San Vicente Misiones.
Primera vez viajamos en camión, yo contento, ¿no? Bueno, allí recuerdo que fuimos a la casa y ahí ya fue donde ya también ya iba a la iglesia, perdón, a la escuela con mis tías, mi tía Yolanda, que vive en Gallego, la esposa de Agapito. Y ahí es donde eh, iba a la escuela. Macarena nos mandábamos también. Y cosas que por allí, si voy a querer contar todo hoy, tengo que resumir un montón de cosas. Pero como ya he resumido un montón de cosas que no lo he contado, y por supuesto que va a haber cosas que no lo voy a contar, porque como es público esto, quiero que hay cosas que no podemos detallar. No es para quejas, sino que es lo que uno ha vivido y para uno el día de mañana tomar en cuenta el valor que tiene una familia. Si usted no sabe lo que su padre sufrió por usted o su madre, no juzgue antes de saberlo. Porque cuando éramos chicos nosotros no tenemos memoria de cuando éramos chicos. Por dice que no podemos guiarnos tampoco, pero sí hay muchas cosas que es para bien, sí que podemos guiarnos porque vemos cómo van sufriendo con nuestros hermanos que van creciendo. Principalmente los mayores, los más chicos no sé. Pero yo recuerdo cómo ellos sufrían con mi hermana, con mi hermanito. Cuando se iban me dejaban solito, dejaban yo y mi hermanito solito para ir al doctor, correr con mi hermana. Entonces yo desde ahí vi lo que ellos corrían y sufrían. Y cuando me tocaba a mí salir con mi papá a los médicos, cuando mi papá me iba a llevar a mí, que a veces yo tenía alguna enfermedad y mi papá me llevaba a mí por Brasil, y otras cosas más, ¿no? Que cuando se recuerdo una vuelta que mi papá siempre se acordaba y se reía que yo decía, papá, el Uruguay me quiso atragar. Porque viejo que siempre se hablaba en la idioma brasileña, decía atragar cuando una persona caía en el agua y moría. Decía el agua lo atragó, lo engulía. Y recuerdo que una vuelta nosotros veníamos del Brasil y mi papá saltó del agua y la canoa medio que se fue para atrás de mi papá y me dijo, saltá, hijo, saltá, vas a caer en el agua, saltá. Y yo salto y pisé en el Uruguay. Cuando pisé en el agua, el río Uruguay, yo pegué un grito y lloré y mi papá se asustó. Dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, el Uruguay me quiso engullir, le dije, me quiso atragar. Engullir significa tragar, en portugués engullir. Y no es el portugués portugués, sino que era un portugués atravesado, ¿no? Mezclado. Y entonces mi papá se reía. Y bueno, yo me enojé porque él se reía. Que el Uruguay me quiso tragar y él me se reía, ¿no? Para él fue un chiste. Y tiempo él con ese chiste. Pero bueno. Y lo que sí que ese es uno de lo que había resumido, pero ahora lo cuento. Y, y vamos a ir parando por acá. Vamos a quedarnos con la historia de cuando llegamos a vivir en kilómetro 34, Picada Molina, cerca de Picada Flor. Eh, no sé si era 24 o 34 kilómetros al fondo, pero bastante lejito. Y de la ruta 14, si no mal recuerdo, o la ruta 3, algo así, o ruta 11, la ruta que se va al Soberbio, no sé qué ruta es esa. Pero sí que está la ruta 14, después viene la ruta 11 y ruta 10 creo que será. No tengo idea, pero algo así. Algunos se van a acordar ahora de esa ruta. Que se va a El Soberbio, cerca de Brasil. Bueno, cuando entramos a vivir ahí, eh, fuimos a vivir en una casita que no sé de quién era. Mi papá se compró una chacrita más adelante y íbamos a la iglesia que mi abuelo atendía, una iglesia bastante llena por cierto. Y bueno, todo lo que me iba sucediendo en la vida fue para mí aprendizaje el día de hoy. Va a haber cosas que por allí voy a contar que no simplemente tienen que justamente que ver, pero de una forma u otra sí tienen que ver conmigo, porque habían personas que quería y entonces por allí vamos a ir contando también esos temas, ¿no? Hoy nos quedamos aquí. Un poco interesante y un poco no. Pero pasamos por momentos difíciles. En aquel momento nosotros nos gustaba mucho el reviro con
poroto con reviro. Hoy por hoy ya todo el mundo sabe lo que es un reviro. Se escucha hablar mucho del reviro. Es como el pan o como la chipa, pero hecha en olla. Se comía mucho el pan casero, pero en aquel tiempo, mis queridos gente, no existía mucho la harina de trigo. Existía mucho la harina de maíz. Cuando comes mucho la harina de maíz, te empalaga. Hoy por hoy el que le gusta comer polenta o algo así de maíz, no le empalaga porque no vive de todo el tiempo de eso. Pero cuando le toca a usted usar la harina de maíz para pan, para chipa, para reviro, para torta frita, para todo lo que va a hacer de harina, lo hace con harina de maíz, usted se va a empalagar. Y va a aprender, la gente que no aprendieron o que no saben lo que es sufrir, que hoy por hoy apenas pasa por alguna necesidad, un día le falta, una cosita le falta, y ya empiezan a decir, falta esto, falta aquello, ¿cómo estamos pasando mal? Verdaderamente pasar mal, cosa que yo todavía no llegué a pasar. Digo pasé mal porque fueron los momentos que todavía me tocó pasar un poquito, pero yo no llegué a pasar lo que pasaron mis padres de chico, que a lo mejor solamente poroto comían y a lo mejor solamente arroz blanco comían, no lo sé. Pero yo quiero que usted entienda, chicos, quiero que entiendan familias, que piensan que las cosas ahora, que usted está bien. Usted tiene, a lo mejor no tiene azúcar y a lo mejor tiene un poquito de aceite, pero tiene para comer en el día. A lo mejor no tiene harina, pero está teniendo para comer un arroz, a lo mejor con arroz con, no sé, con huevo frito a lo mejor. Arroz blanco con huevo frito. Pero ese en aquel tiempo nosotros no teníamos. Nosotros a veces comíamos mandioca, la mandioca, ¿vio? De almidón con poroto. ¿Me entiende lo que yo le digo? Así que hoy usted está bien, estamos bien. A pesar que Dios tiene cosas mucho mejores para nosotros, mucho mejores para usted, mucho más mejores para cada uno de nosotros. Pero a veces somos tan mal agradecidos con nuestros padres y con nuestras familias que nos olvidamos de dónde venimos, que nos olvidamos de la importancia de una familia, nos olvidamos la importancia de la familia que fuimos antes, esa unión. Por allí a lo mejor entre los hermanitos o entre hermanitas tenían problemas, se peleaban, pero estaban juntos. Y así como se peleaban, si otro venía a hablar mal de él, de su hermanito, de su hermanita, el otro, por más que ligaba, no permitía que hablen mal de su familia. Hoy por hoy la propia familia hablan mal de sus familias. La propia familia inventan las cosas de su familia. Y la propia familia creen burrada que saben que no es así de su familia. A veces hay gente extraña que nos conocen mejor que nuestra familia. Hay gente extraña que a veces te defienden por lo que sos o por lo que eres o por cómo te conoció, por lo que te conoció, por lo que sabe de ti. Por lo que vio, vivió y vio de ti. Y la familia a veces por dice que y entramos en duda y empezamos a hablar mal de nuestra familia y empezamos a dejar nuestra familia de un costado. Y si es posible le hundimos en el pozo, le dejamos allí hundido. Y si es posible le tapamos y si es posible decimos que es el peor enemigo del diablo. Y sin embargo, todo por decir que, por simples lenguas largas que el enemigo usa para ponernos mal, a lo mejor hasta de nuestra propia familia. Vio que hay un dicho que dice, Dios mismo dice, tu enemigo está en tu casa. Tu propio enemigo está en tu casa. Tu propio enemigo vive junto contigo. A veces nosotros pensamos, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija, mis hermanos, mi padre, mi madre. No, ninguno de ellos. Somos nosotros mismos. Mi enemigo, el mayor enemigo que yo tengo, soy yo. Tu mejor enemigo, no hay otro.
eres tú. Te preguntarás por qué. Sígame. Escúchenos todos los días. Cuando usted ve que un día como hoy en familia, con esta historia de Javier, que no recuerdo cómo puse el título, parte de mi historia, Javier, ahí escúchenos porque vamos a seguir contando y usted va a saber por qué y cuál es el resto de mi historia. Buenas y malas, malas y buenas. Pero es todo para que nosotros hoy podamos entender la importancia de una familia, la importancia de la unión y la importancia que tienen nuestros seres queridos en el día de hoy. Recuerden, mi papá hoy ya no está. Mi hermano, uno de ellos, ya no está. Los demás están. Mi mamá está. Yo estoy. Mis hijos están. La madre de mis hijos están vivos. Pero sale lo mismo que no están. Los únicos que siempre están aquí a mi lado es mis dos hijos. Los demás están y no están. ¿Por qué? ¿Lo quieren saber? Síganme. Mañana, cuando ustedes ven que un día como hoy en familia está, con esta historia, escuchen, así vas a ver. Compartí con tus amigos. Compartí con todos. Y también forma parte de esta página, compartiendo tu historia. Yo quiero saber. Todos queremos saber tu historia. Cuéntenos tu historia. Y si puedes evitar el nombre de las personas, porque yo por ahí me descuidé y llegué a nombrar a algunas personas, evítelo. Porque esto no es para que nosotros podamos tomar justicia. No estamos pidiendo justicia, lo que estamos es contando nuestra historia para que nosotros tomamos en cuenta la importancia de la familia. Volver en esos tiempos atrás. Yo recuerdo que para mí un abuelo, Dios nos guarde y libre, era sagrado. Nosotros no pasábamos frente a mi abuelo, no llegábamos a la casa de mi abuelo sin hacerle reverencia, sin pedirle la bendición. No pasamos enfrente de mi mamá o de mi papá sin pedirles la bendición del día. Y teníamos las bendiciones de ellos, la protección. Y Dios nos cuidaba, nos protegía a todos, no solamente a nosotros, no solamente a mi familia, otras familias, todos eran así. Había respeto. Después se empezó a perder los respetos. El que era malo, era malo. Ese directamente era malo porque era malo. Y si no se reconocía o no cambiaba su vida, pobre o rico, simplemente esa misma persona, solamente él, tomaba su decisión de irse y desapararse de todos. Y no se iba a otra ciudad, se iba a tierras lejanas para realizar su vida. Y si quería seguir con la misma malicia, simplemente se metía en el monte o caía preso. Si se metía en el monte era porque ya simplemente quería ser bandido o malicioso, mal vivido. Pero si quería cambiar de vida, cambiaba de vida ahí. Y si no quería cambiar de vida ahí, pero quería cambiar de vida, se iba a otras tierras para cambiar su vida. Pero cambiaba. Había un respeto. Había un respeto hacia los mayores, a los padres, a los abuelos hacia los tatarabuelos, los hermanos a los mayores, las personas. Aunque si no conocíamos a otra persona, pero si veíamos que era nuestro mayor, había un respeto. Siempre se trataba de usted. Ellos, bueno, por ahí nos decían vos o vos. Cuando un mayor nos llamaba, siempre se decía señor, nunca se decía qué. Siempre se respondía con respeto. Se dirigíamos con respeto. Nunca levantamos la voz a un mayor. Por más que teníamos razón, no levantábamos la voz para nuestros mayores. Siempre respetando. Pero después de todo eso se perdió. Todo se perdió. Pero porque nosotros perdimos de nosotros mismos, de tener ese respeto por nosotras, por nuestra persona. Perdimos esa esencia de respetar a nuestros mayores
y demostrar a nuestros hijos el respeto, por malcriar a nuestros hijos y porque nosotros también fuimos malcriados. Y hoy por hoy hay tantas leyes que nos hacen meter la pata, juzgar a gente inocente o a lo mejor gente que por ahí a lo mejor cometió algún error algún día. Yo cometí muchos errores. Y porque esa gente cometió un error después cualquier cosita y lo acusamos y queda que fue cierto y no es así. Pero cuando te toca a ti de que pases por lo mismo que pasó la otra persona, porque todo lo que hacemos en esta tierra se cosecha y se cosecha y se cosecha todo. Todo lo que hacemos se cosecha mientras nosotros no nos arrepentimos de corazón y alma y espíritu. A Dios se cosecha. Ahora, si nos arrepentimos, bueno, Dios nos perdona, pero cuando volvemos atrás, de vuelta viene todo lo mismo. Por eso es que hoy por hoy estoy como estoy, yo estoy donde estoy, para que ustedes más o menos tengan más o menos una idea de lo que yo le estoy contando y por qué le quiero contar esta historia. Llegamos a 34. Nos pusimos a vivir en una casita, lejos de los vecinos, lejos de la iglesia, lejos de la escuela. Iba a la escuela con mi tía Yolanda. Mi tío José era el mayor, siempre nos cuidaba. Cuando me querían pegar, porque cualquiera me pegaba, él me defendía. A veces mi tía me defendía, pero también llegaba junto conmigo. Pero mi tía Iris dos Santos, que hoy por hoy, hace mucho que no la veo más. Años, años. Y ojalá que si ella algún día me llega a escuchar. Tía, te quiero un montón, mucho, con todo el alma. Los buenos momentos, malos momentos. En esa protección que tenía de mi tía y mi tío José, que eran los dos hermanos, hermana de la tía Yolanda. Yo cuando le veía a ellos, para mí era ver a Dios. Porque cuando alguien quería prevalecerse y pegarme, ellos se ponían, y se ponían mismo. Y a veces la tía Estela también, pero cuando la tía Estela por ahí ya era más madura, más, ¿cómo decirle? Más observadora, por ahí ella ya era un poquito más tranquila, ¿no? Pero también cuando se enojaban era gracioso. Y le respetaban, ¿eh? Le respetaban. Bueno, llegando hasta ahí entonces, del kilómetro 34, viviendo en la primera casita y volviendo a la chacra donde mi papá compró, que al final le vendió al tío Vilmar, que es uno de mis tíos, que por ahí sirve a Dios también. Yo no sé qué pasó con esa chacra, yo no sé cómo mi papá, cómo quedó esa chacra. Lo que sí que el tío Vilmar sabe si pagó o no pagó todo a mi papá. Yo sé lo que mi padre cobraba, o sé lo que mi padre cobró, porque yo muchas veces fui junto con mi padre allá. Pero no hablamos de ese tema en este momento. Mañana vamos a seguir con más, o pasado mañana. Pero cuando ustedes ven, o tal vez más tarde, pero no sé ni qué hora es, mira, me olvidé hasta la hora, porque tenemos también info para transmitir, y si ya están transmitiendo, bueno, lo vamos a compartir. Mis saludos grandes para ustedes, gentes. Hoy no estuvimos en la radio, ni siquiera hicimos transmisiones. Hoy ni siquiera entramos en la radio. Por ahí sí compartí algunas cosas, no fue porque estaba en la radio, sino que simplemente hemos compartido. No quise abrir la radio hoy. Razones no lo sé, pero no hemos hecho. Tengo muchas preguntas para hacer a Dios, muchas respuestas que dar a Dios también, pero más tengo pedido para hacer a Dios. Gente, nos vamos a encontrar cualquier momento con otro texto que es un día como hoy en familia. Y esta es mi historia, Javier Gilberto Almeida, parte de mi historia y el primer paso. Nos vemos y espero tu historia. Cuéntenos, no todas, no detalladas, pero parte de tu historia que quieras contarnos. Cuéntanos aquí, en un día en familia. Compartí con nosotros. No te quedes ahí. En audio, así como lo estamos haciendo hoy aquí. O en video, como quieras. Cuéntenos.
o con un mensaje corto. Cada día puedes enviar un mensaje corto. Empezar a contar tu historia, pero que te acuerdes de dónde tú quedas para el otro día ir. Anímate, anímate. Y entre todos intentemos de recordar, vivir lo que hemos vivido antes. Tal vez sufrido momentos difíciles, pero con este recordatorio puro, sincero y respeto, que hoy por hoy no existe en este mundo, que hemos perdido. Y tomar esa sinceridad de volver a los caminos del Señor. Mira, me despedí ya un montón de veces. Pero mis queridos amigos, familias queridas, familias del mundo entero, familias no propias mías, pero familias de otras familias, familias de este grupo, familias de esta página, compartí con nosotros. Compartí. Y vamos a ir viendo las historias entre todos. Yo por ahí va a haber, les aviso, es mejor cosas malas por ahí de su vida que ha pasado. Porque hay cosas que van a ser buenas, yo por ahí voy a estar alzando en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, en el canal de la radio de YouTube. Por eso siempre digo, cosas malas que por ahí van a nombrar, traten de tener cuidado de no nombrar el nombre de las personas. Porque no estamos pidiendo justicia. Acá lo que estamos es recordando lo que hemos vivido para que ustedes vean que no todo fue bueno en nuestra vida. Y no todo fue malo. Al que hoy por hoy está en un mal económicamente o mal espiritualmente, para que vean que anteriormente no fue siempre así. Atrás, lo que ya ha vivido o ya ha pasado, hubo momentos buenos o hubo momentos malos, pero lo hubo. Para que usted no compare más a los demás con los demás. O sea, no compare uno con otro. No comparen. Porque siempre hay gente que están viviendo comparando a los demás. Y eso está mal. ¿Por qué fulano puede hacer esto? ¿Por qué mengano puede hacer esto y vos no? ¿Por qué vos haces esto y el fulano no? No comparen, porque no sabemos cómo vivió antes. No sabemos si antes estaba mejor. No sabemos si antes estaba peor. Pero todos tenemos que pasar. Las líneas son iguales. Los caminos de la vida son iguales. El sufrimiento para todo está. La escasez para todo está. Lo mucho para todo está. La bendición, la sanidad para todo está. La alegría y tristeza para todo está. Para todos. No es solamente para uno. Para todos. A lo mejor no el mismo día, ni el mismo tiempo, ni el mismo año. Pero para todo está la felicidad. Pero si tú sirves a Dios, vas a tener felicidad. Pero también vas a tener los momentos de bajoneadas, ribadas, barreras, espinas. No crea que todo es color de rosa. No crea que todo es asfalto. No crea que todo es colchón. No, mis queridos amigos. No, querida familia. No, no es así. Donde quiera que me escuches y donde quiera que en el día de mañana escucha esta simple, que a lo mejor muy poco van a dar importancia, pero con el tiempo esto va a ir teniendo su fruto. Dios bendiga a ustedes. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nos quedamos en el kilómetro 34 con mi historia. Con parte de mi historia, de mi vida, Javier. Hasta entonces. Por eso, Señor, yo te canto y por eso yo te alabaré. Un día como hoy, en familia. Amor, cuando nadie Una me página quiso creada amar. para juntarnos entre toda la familia, vivir la vida, contar su historia, formar parte de ella. Un día como hoy, en familia.